¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches. A la hora que usted esté viendo, esto es Mesa Política con Clave Quintana Roo. Siempre buscamos personajes de Quintana Roo que puedan aportarle a usted, nuestros televidentes, algo interesante, importante y sobre todo enriquecer con historias y con pues información importante. Y hoy no es la excepción. Estoy en esta ocasión en ausencia de nuestro amigo y colega Ángel Ramírez Hernández. Estoy también con mi colega y amigo Javier Chávez Atasca. ¿Cómo estás, Javier? Enorme placer me causa estar en esta tarde de miércoles aquí en la capital del estado y con una personalidad que nos acompaña. Que además ha estado fuera del escenario político y de las cámaras durante muchísimos años. No estoy muy seguro si fue exactamente justo al término del sexenio en 1999 de Mario Villanueva Madrid. Yo, por lo menos en mi memoria, no me aparece nuevamente Raúl Santana Bastarrachea, a quien tengo el gusto de presentar hoy aquí en Chetumal TV. Muchas gracias, Jonathan, Javier, por la invitación. Efectivamente, yo me retiré del servicio público en el año de 1999 por voluntad propia, propiciado también por una serie de acontecimientos difíciles que se vivieron en Quintana Roo durante esa época. Eh, Siendo secretario de gobierno, al final del gobierno de Mario Villanueva Madrid, pues se vinieron acontecimientos muy difíciles. Sin embargo, los últimos días del gobierno del ingeniero Villanueva, y ante su ausencia, pues prácticamente tuve la oportunidad de lo que se llama en el argot de gobierno, entregarle a Joaquín Hendrix documentos importantes que cuando termina una administración entrega a la siguiente La famosa administración. entrega-recepción, ¿no? Sí, documentos que habían sido firmados y algunos sin firma de cuestiones fundamentales de la vida del Estado, las cuestiones de finanzas, el cierre de ejercicio de un gobierno, con el cierre de lo que corresponde a los, digamos, a los recursos del gobierno. Eh, y bueno, pues eso lo hicimos con mucho gusto, con una gran institucionalidad, pero en un clima muy adverso y muy difícil de presiones que habían del gobierno federal hacia el gobierno de Quintana Roo. Sí, una etapa muy turbulenta, muy complicada. Solamente quiero hacer una breve semblanza de Raúl Santana, pero muy rápida, ¿no? ¿Cómo no? Líder de la sección 25 del CENTE, profesor de carrera, profesor normalista, y además diputado local en aquella época en la que el PRI era el que, ahora sí, permítame la expresión, mangoneaba la política, inventores de la política en aquel Congreso local. Coincidió con Mario Villanueva como presidente de la Gran Comisión del Congreso y además pues una carrera muy sólida, ¿no? Dirigente estatal del PRI, pero antes y después secretario de gobierno, o sea, una época muy importante y sobre todo esos momentos que vivió el profesor Raúl Santana Bastarrachea. Lo recuerdo esa tarde en el estadio Nachancán, en el ascenso, pues ya cuando Joaquín Hendrix ya ocupa la silla, un relevo al que no acude Mario Villanueva. Había 9 días antes pues se había sumado, perseguido por el gobierno del presidente Ernesto Zedillo, y pues esa tarde en el Nachacán, ¿no? Ya una nueva etapa. Fue el discurso de la toma de posesión de Hendrix, ¿no? Ahí en ese momento, cerca del aeropuerto, y bueno, sí, mucho que tiene por compartir el profesor. Yo recuerdo a Raúl Santana Bastarrachea como uno de los hombres de mayor confianza y de mayor poder de Mario Villanueva Madrid, ¿no? O sea, estamos hablando de un periodo 1993-1999. Él como hombre fuerte en ese entonces el partido y Estado eran prácticamente pues uno solo, seguía al pie de la letra las instrucciones del gobernador y también sabía cómo improvisar para poder solucionar aquello que el propio gobernador le decía, resuélvelo, ¿no?
Así es, bueno, fueron tiempos de un partido muy poderoso que aglutinaba a las capas sociales más importantes del Estado, desde los empresarios hasta la clase media, los campesinos, los obreros, eh, las comunidades rurales. En fin, el PRI en ese momento y en ese tiempo, pues tenía una gran fuerza política, le decían la aplanadora. Sí, cómo no. Y además, bueno, pues con dirigentes como Mario Villanueva, ¿verdad? Pues que eran muy populares, pues le daba mucha fuerza a eso, una gran participación del pueblo en las decisiones de gobierno y bueno, una etapa que todavía se recuerda de gran energía en querer la transformación de Quintana Roo hacia mejores estadios de Usted no fue bienestar. perseguido político. Pues prácticamente no, simplemente quienes estábamos cerca del ingeniero, pues fuimos amenazados, fuimos perseguidos de alguna manera, no con documentos o con citatorios directos, sino con el conocimiento que había en cuestiones, digamos, judiciales, porque hay que recordar, y creo que el ingeniero lo ha dicho en varias ocasiones, que 6 meses antes de que terminara el gobierno 93-99, estuvieron en Quintana Roo 10 agentes del Ministerio Público Federal levantando acusaciones hacia la persona del gobernador del estado, pero también hacia los principales colaboradores Claro, y los más cercanos cercanos. del gobernador. Y en ese momento, pues se hablaba de que habían muchos rumores, había muchas cuestiones, incluso de que habían militares vestidos de civil, Sí. que estaban en Quintana Roo y por ejemplo para la toma de protestas se hablaba de mucha gente que estaba esperando que llegara el gobernador para detenerlo o para detener a los principales colaboradores. En ese momento yo le pregunté en una plática una noche antes a Joaquín Hendrix si debía yo estar allá. Me dijo pues, que sí, que me invitaba a estar allí y lo hicimos Sí, con porque no mucho era gusto. obligatorio No, no que era le entregaran. obligatorio, además no íbamos a estar ahí con los diputados que presidían la sesión Claro. solemne del Congreso, sino en la primera fila y me acuerdo que estuvimos dos funcionarios del gobierno de Mario Villanueva, el licenciado Miguel Pegrefit y un servidor. ¿Cómo no? Fuimos dos los que estuvimos bueno, pues con gran tensión, pero con gran emoción también porque fue un acto muy vibrante en el parque de béisbol de Chetumal, fue mucha gente y bueno, pues fue el final de un gobierno y el inicio de un gobierno a cargo del licenciado Joaquín Hendrix Díaz. Ahora, un inicio, digamos, con todo controlado, todo favorable, confortable, diríamos, y un final de pesadilla. O sea, al inicio, ¿usted creyó que iba a evolucionar de esa manera la situación hasta enrarecerse? Porque en ese entonces la atmósfera era incluso tóxica, muy peligrosa, de mucha tensión. O sea, terminar así, ¿creyó usted? ¿En qué momento vio un peligro de que podía evolucionar de esa manera la situación política? Bueno, el ingeniero Villanueva tenía confianza en algunos de sus colaboradores y en algunas ocasiones pues consultaba a él o pedía que opinaran las personas que estaban cercanas y que de alguna manera tenían experiencia en dar una opinión de algunas situaciones, ¿no? Yo me acuerdo de dos en especial, ¿no? Una cuando el ingeniero Villanueva decide declararse gobernador independiente. Eso se da cuando ya hay candidato a la gubernatura, cuando nombran a un presidente de partido de que él no estuvo consultado y entonces él decide declararse gobernador independiente. Y consulta con tres
colaboradores, entre ellos un servidor, que los dos que estaban allá, no voy a mencionar sus nombres, le dijeron no, que tenía mucha razón de hacerlo, y que en mi caso yo le sugerí que renunciara al PRI, el partido que lo había hecho gobernador, pues era prácticamente distanciarse no del PRI nacional, sino de quien ejercía la presidencia de la República. Claro. Y en este caso era, era el presidente Zedillo. Y bueno, cuando se da esa circunstancia, me dice, ¿y tú crees que esto llegue tan lejos? Le dije, mira, nos trasladábamos del Mostrenco al partido, y le dije, si tú tomas esa decisión, antes que regreses a tu casa, te va a hablar el secretario de Gobernación y te va a decir que quiere platicar contigo. Y efectivamente, Francisco Labastida, que era el secretario de Gobernación, le habló antes de regresar pues a su casa, el gobernador, y le dijo que quería hablar con él y que el presidente lo iba a recibir al día siguiente. Y efectivamente yo viajé con él esa noche para estar al día siguiente en la Ciudad de México, pero sí fue un momento que yo consideré fundamental en el quiebre de un gobierno, como dice aquí nuestro amigo Javier, que fue, digamos, el quebranto de una relación institucional muy férrea que había en las relaciones del PRI y del presidente en turno con un gobernador del estado. Sí, eran circunstancias muy difíciles las del final, pero yo me gustaría empezar desde el principio. 1993 toma protesta Mario Villanueva Madrid. ¿Qué estaba haciendo Raúl Santana Bastarrachea o qué papel jugó en el inicio del gobierno de Mario Villanueva? Bueno, estuvimos participando muy fuertemente en la campaña. Yo estuve a cargo de los medios de comunicación, la atención a los medios de comunicación locales, estatales y federales. Entonces, nosotros teníamos una percepción de que Mario Villanueva era un hombre con gran presencia, digamos, y aceptación entre los ciudadanos de Quintana Roo, pero con poca percepción positiva de parte de los medios de comunicación, sobre todo nacionales. Y entonces la tarea era 80-20. 80 en contra y 20 a favor. Pensé que hablaba de cantidades. Yo también. No, 80-20, no, era la percepción de que Mario Villanueva tenía en contra pues de la prensa nacional, ¿no? Y incluso de medios locales. Y bueno, había que hacer una labor muy fuerte para que Mario Villanueva convenciera de que iba a ser un gobernador que el pueblo quería y que además podía ser un buen gobierno. Y bueno, inició con mucho ímpetu Mario en 93. ¿Y qué hizo? ¿En qué posición quedó Raúl Santana cuando inicia el gobierno? Bueno, fui nombrado secretario técnico del gabinete, que fue una figura que no existía en Quintana Roo. Secretario técnico del gabinete era emular lo que había a nivel federal con Salinas de Gortari y José Mari Córdoba Montoya, ¿no? Entonces era una situación de ser una especie de jefe de gabinete, ¿no? Claro. Como le llaman ahora. Y en la Secretaría Técnica estuve alrededor de un año, cuando vinieron los eventos federales de la transición de gobierno que se da a nivel federal, en la presidencia de la República, en las cámaras de diputados y senadores, pues varios integrantes del gabinete se fueron de candidatos y entonces yo fui movido a la Secretaría de Gobierno. Pues ya se sabe que a nivel nacional lo que significó el 94, ¿no? El asesinato de Luis Donaldo Colosio,
que Claro. había estado un mes antes en Chetumal, el 23 de febrero del año 93, Luis Donaldo Colosio llegó a Chetumal, ya en campaña, ¿Sí? y se reunió con Mario Villanueva y con algunos de sus principales colaboradores, entre ellos Sara Musa y un servidor. La relación Raúl Santana Bastarrechea, Joaquín Hendrix, durante el gobierno de Mario Villanueva, ¿fue buena? Fue buena, Por eso fue la salida buena. tersa también. Sí, sin embargo hubo acontecimientos en el camino bastante difíciles, porque cuando Joaquín Hendrix termina como diputado federal, eh, este, pues yo era secretario de gobierno y, y me pide apoyar a Joaquín, operar más bien en las cuestiones del partido para que Joaquín asumiera la presidencia del partido. Yo lo hago con mucho gusto, porque además pues, somos amigos hasta la fecha. Sin embargo, llega Joaquín Hendrix de presidente del partido y al poco tiempo tiene diferencias con el gobernador. Entonces, ya para entonces yo había salido de ser secretario de gobierno por cuestiones de un ajuste que fue muy complicado, porque hay que recordar que en el 94 vino el error de diciembre, Sí, cómo no. en la transición de Salinas y que entraba Cedillo, y allá vino una devaluación del peso de 3 a 8 pesos, fue la devaluación así de fuerte Claro. en ese tiempo, y el gobernador eh, eh, se vio precisado a limitar su plan estatal de desarrollo. Y bueno, como siempre, consultó a algunos de sus colaboradores y en el caso mío me consultó y yo me acuerdo haberle dado la contra, para decirlo de alguna manera más entendible, porque yo pensaba que digamos, para financiar el desarrollo del Estado, se había acabado, el presidente Salinas le había otorgado al gobierno de Quintana Roo lo que se llamó el fideicomiso de Caleta Xel-Hái del Caribe, que es lo que es la Riviera Maya Sí. y la mitad de las costas de Cozumel. Y además le otorgó al gobierno de Quintana Roo lo que ahora se llama toda la costa maya, que iba desde el Placer, o sea, de Carrillo Puerto hasta Xcalac, toda la costa sur de Quintana Roo, y a lo mejor mis pocos conocimientos sobre econometría, ¿verdad? Yo decía, sí tenemos la posibilidad de mantener el plan de desarrollo del Estado, tenemos de en dónde. Y bueno, pues lógicamente no le gustó al gobernador y tuve que salir del gobierno al mes. Y bueno, yo ya estaba fuera del gobierno cuando se da ese diferendo entre Joaquín Hendrix y Mario Villanueva. Y entonces eh, a mí me pide ir a México a que él aclarara las situaciones ante el entonces secretario general del partido, Pedro Joaquín Caldwell. ¿Cómo no? Él aclara las situaciones y entonces se decide el cambio por él, lógicamente. Pero ya había salido Hendrix del Estado, ¿no? De Joaquín, y Joaquín sale del Estado y bueno, y me pide que yo asuma la presidencia del partido, ¿verdad? Y eso se interpreta como alguna situación de carácter personal, pero simplemente fue una decisión de quien gobernaba el Estado, y en este caso, pues fue una cuestión institucional de asumir el compromiso, ¿no? En aquel momento, la candidata de la línea era, pues, Adi Joaquín Caldwell, y descarrila Mario Villanueva la candidatura de la hermana de Pedro Joaquín.
Y lo que más llamó la atención es que haya optado como plan B o un candidato emergente por Joaquín Hendrix Díaz, ¿no? Eso finalmente generó mucho desconcierto porque se supo la condición tan clásica, lo que ha surgido, ¿no? De que escapó en una cajuela, en fin, de que intentaron armar un proceso a Joaquín Hendrix cuando fue dirigente estatal del PRI y que haya sido el favorecido con la candidatura, ¿no? O sea, algo que sí desconcertó a la clase política priista, que en ese momento pues no habría riesgo de perder la gubernatura en ese entonces. Fue un proceso interno, rápidamente muchos fueron los aspirantes, entre ellos Jorge Polanco Zapata, Joaquín González Castro Elquino, José González Zapata, que en paz descanse, así como también María Cristina Sangre Aguilar, también fallecida, en fin, sí, varias figuras. Y llegan finalmente como precandidatos Sara Esther Musa Simón, también ya fallecida, y pues Joaquín Hendrix Díaz y Ari Joaquín Córdoba. Y ahí llamó la atención que el apoyo haya sido, pues ahora sí, un viraje, ¿no? En la línea de Mario Villanueva para favorecer a Hendrix. Efectivamente, él alentó a varios de sus colaboradores políticos de Quintana Roo a que participaran en el proceso interno. Héctor Esquiliano, otro. Exactamente, pero aquí la situación era que al tener el control del partido, a los que se les iba a proponer, pues eran a 3 nada más. Claro. Entonces, Mario decide que fuera Sara Musa, Ari Joaquín y Joaquín Hendrix. Pero a mí me dijeron, y es ahí donde viene mi pregunta a colación de lo que comentó y narró Javier Chávez Atasca, que él consulta con su gente más cercana, y una de las gentes más cercanas era Raúl Santana Bastarrachea. Y Raúl, según me cuentan, ahí vamos a desmitificar este asunto, Raúl le hace una radiografía de cómo sería el futuro si elige a Sara, si elige reconciliarse con Adi, porque esa era también otra opción, o que fuera Joaquín Hendrix Díaz. ¿Fue así realmente? Sí, fue así realmente, pero un poquito antes, una semana antes, pues todos sabían en Quintana Roo que el delfín era Jorge Polanco Zapata. Claro. Sin embargo, en una ocasión, antes de que venga la gran decisión, me pide ir a ver a Jorge para decirle que no iba a ser candidato. Una tarea bastante difícil, claro, y amarga, digo yo, porque Jorge y yo éramos buenos amigos, como en el caso de Joaquín. Y Jorge, era secretario de Desarrollo Social en ese momento, no lo creía. Vamos juntos, hablamos con Mario y Mario le ratifica que él todavía era joven para seguir participando en la vida pública de Quintana Roo y que había oportunidad a lo que viniera en los siguientes 6 años, ¿no? claro. Pero bueno, cuando ya participan Ari Joaquín, Sarita Musa y Joaquín Hendrix, hay un diferendo que tiene el gobernador con la familia Joaquín. Y entonces, de la línea que había ya trazada a favor de doña Adi, decide que Joaquín Hendrix fuera el candidato que saliera de la interna del partido. Pero esa decisión se debió a la radiografía. La radiografía, hubo un estudio en ese sentido de que, pues, por su origen, Joaquín, incluso militar, chetumaleño, pues era la mejor opción para buscar que el perfil de abogado de Joaquín Hendrix y su ya experiencia que había tenido en la Cámara de Diputados como Procurador General de Justicia, que había sido de don Miguel Borges Martín, pues era el indicado para
para asumir la gubernatura porque se venían tiempos muy difíciles para Quintana Roo. Y bueno, ahí es donde se decide que apoyar a Joaquín y desapoyar, para decirlo de alguna manera, a Adi, y pedirle a Sara, que también fue otra tarea que tuve a mi cargo, pedirle a Sara que renunciara. ¿Por qué Sara no? Perdón, Chávez. No, mejor vos. Esa pregunta está muy buena. Está muy buena. Es muy buena la pregunta. Comadre de Mario, además. Comadre de Mario, amiga de Mario, contemporánea de Mario, una mujer cercanísima con Mario, pero una mujer muy fuerte, con mucho carácter, como la de Mario, y por lo tanto en el camino habían tenido, así como coincidencias, habían tenido diferencias. Había el temor entonces de que... Exactamente, en cambio Joaquín era un hombre en el que podía confiar que llevara la situación, sobre todo la transición y lo que venía más adelante, de manera mejor que con una persona tan cercana como era Sarita. Y entonces se da el proceso interno, sale Joaquín y pues de ahí la campaña y el triunfo. Claro. Hay algo también que brinca, que es un espacio también para llenar porque hay mucha especulación. ¿Por qué la ruptura con la de Joaquín Coswell? ¿Qué es lo que le inquietó a Mario Villanueva? Tomando en cuenta que era la candidata oficial, en aquel momento se le llamaba que era la candidata de la línea, y todo el mundo, el 99% de la clase priista, la clase gubernamental, pues estaba con ella. Y luego hay un episodio interesante. Jorge Polanco Zapata es enviado a coordinar también la campaña de Adi, integrarse al equipo, y luego renuncia. Es una renuncia que presenta ahí en el Club de Leones, cercano al Palacio de Gobierno, donde pues lanza un discurso muy incendiario, hablando de que la campaña la habían tomado por asaltos trasnochados, y rompe con la de Joaquín, y es ahí cuando viene el viraje. Efectivamente, cuando se decide que Adi Joaquín fuera la candidata internamente, lógico, antes de que se hiciera el proceso interno del partido, hay un acuerdo entre Mario, Adi y Jorge Polanco de que Jorge hiciera la campaña, dirigiera la campaña, y que llegara a ser el secretario de gobierno de la nueva gobernadora. Pero cuando Adi se siente que ya tiene la candidatura, pues lógicamente recurre a su familia, y muchos de los colaboradores que habían sido del gobernador cozumeleño Pedro Joaquín entran a apoyar a Adi, y es ahí donde se da la diferencia entre Jorge Polanco y Adi, y que desemboca a que Jorge incluso renuncia al partido. Yo creo que ahí le faltó visión a Jorge Polanco para entender que no iba a poder entrar a un equipo que desde muchísimo tiempo atrás era él pues mal visto por ser el opositor principal o por ser el delfín. Y sobre todo le faltó visión a Adi, porque un candidato no es a un gobernador. No hay que decirle no a un presidente de la República, no a un gobernador. Pero las decisiones no las tomaba Adi todas. O sea, realmente tenía un equipo en el que estaba Juan Mercader, estaba el propio del mundo, que tomaban más decisiones que ella misma. Ella fue la damnificada. Por supuesto. Sí, efectivamente hubo ahí un quiebre muy difícil, incluso muy complicado ya luego para la elección constitucional. La elección interna estuvo 40-35. Sí. 40,000 votos tuvo Joaquín Hendrix y 35,000 tuvo Adi, porque no hubo tiempo de operar completamente ese proceso interno. Y hay que decirlo, el PRI como estaba conformado por sectores, por organizaciones muy fuertes, por ejemplo las CTN, los seccionales, y entonces faltaban 5 días para las decisiones, y en 5 días se perdió una situación que iba a ser favorable completamente a favor de Adi, y que no hubo tiempo de revertir esa situación, y se dio un proceso bastante
justo, digo, el triunfo de unos. Cerradito, ¿no? Cerradito. Y hay que entender algo que es lo que explica la capacidad para hacer milagros del PRI en aquel entonces, ¿no? Había realmente encuestas, no hablo de la 4C, o sea, encuestas reales, en las cuales había otros que iban arriba en la intención del voto, y Joaquín Hendricks estaba como en el penúltimo lugar, Sí, en el claro. sótano prácticamente. ¿Cómo hacer que Joaquín Hendricks derrotara a Joaquín Coswell? Es como hacer campeón al Atlante No, derrotando al Barcelona. y luego en la Constitucional a Gastón Alegre. Sí, sí, sí. O sea, Efectivamente, entre mis tareas, porque yo después que salí del partido regresé, digo porque a lo mejor no aprendí la primera vez, entonces fui un repetidor en la Secretaría de Gobierno en esa parte final del gobierno del ingeniero Villanueva. Efectivamente, en la Secretaría de Gobierno manejábamos o recibíamos las encuestas. En ese tiempo la Universidad de Guadalajara tenía un organismo muy profesional, la Universidad de Guadalajara. Y en los estudios que hizo, que cada semana los hacía, estaba muy por arriba, incluso Polanco estaba arriba, Héctor Esquiliano, incluso Cristina Sangri, Joaquín González Castro, Carlos Carrillo también estaba. Carlos Cardín. En la medianía estaban otros políticos, y en la parte última estaba Joaquín Hendricks. Entonces, son los milagros de la política y pues de una estructura de gran fidelidad que había hacia el Partido Revolucionario Institucional. El conflicto, digo, finalmente Mario terminó apoyando a Hendricks, pero según narra la historia y lo que yo tengo documentado, el conflicto entre Joaquín Hendricks y Mario Villanueva, ya que Joaquín Hendricks era prácticamente el candidato electo, porque ya le había ganado en la interna a Adi y a Sara Musa Simón, el conflicto se derivó, según sé, porque quiso meter como candidato el PRD a Jorge Polanco. Y también me dicen que en determinado momento estaba condicionando mucho a Joaquín Hendricks el hecho de que ganara, ¿no? Y por ahí obviamente también que Jorge Polanco, al no obtener la candidatura del PRD, porque no se la da el PRD, pues apoya a Miguel Rivas Torres en Cancún, que es el municipio con más votos en el estado, para que sea candidato a presidente por el Partido del Trabajo. ¿Es cierto todo esto? Sí, es cierto de que hubieron muchos reajustes en el camino. La verdad que lo que ustedes han dicho es de que no era el mejor perfil Joaquín Hendricks. Entonces, para llegar a la constitucional había que amalgamar, coser muy finito, curar heridas, cicatrizar cuestiones que de alguna manera no se lograron completamente, porque pues también Joaquín traía un equipo de trabajo que a lo mejor no coincidía con las recomendaciones que había de cómo procesar mejor su candidatura, ¿no? Entonces tuvo que intervenir el Comité Ejecutivo Nacional. Yo me acuerdo que Carlos Brievich, creo que se llamaba el delegado. Carlos Armando Brievich. Exactamente, quien había sido gobernador de Sonora, vino en ese tiempo y puso las cosas en su lugar. ¿Por qué? Porque el trabajo que se estaba haciendo no estaba rindiendo la suficiente cantidad, digamos, de proselitismo y de lograr el triunfo. Yo me acuerdo que en las encuestas empezó a subir don Gastón Alegre, de tal manera que se tuvo que desincentivar el voto en Cancún para que ahí se lograra el triunfo con el sur de Joaquín Hendricks. O sea,
Sí, porque ¿Qué- el sur le dio el triunfo a Joaquín Hedges. Entonces, ¿qué es lo que se quiere decir con esto, no? De que, perdón, que Sí. de que había que establecer las estrategias. Estaba subiendo en ese tiempo el PRD de manera muy, muy importante, y don Gastón, a pesar de su edad, había logrado casi estar al mismo nivel 2 semanas antes del proceso. Entonces empezó un proceso de lograr que a lo mejor no participara tanta gente en el proceso. Eso no es fácil de hacer, sobre todo en la zona norte del estado, donde don Gastón estaba muy, muy fuerte, y cada día en las encuestas iba subiendo. De tal manera que estuvo a punto don Gastón de ser el gobernador de Quintana Roo. Y había un coordinador de campaña muy eficaz para don Gastón, Radio Turquesa. Claro, era posición. Sí, claro, efectivamente, Radio Turquesa ya llegaba a todo el estado. Había también esos conflictos internos que había tenido el gobierno y el partido, pues propició también que hubiera pues una mala imagen pues del gobierno que terminaba, que esa fue la pregunta, Claro, para lograr una renovación tersa, una renovación que fuera más eficaz a la vista del gobierno federal. Y realmente no ganó Gastón, y la operación del PRI hizo que todo se revirtiera. No ganó Gastón, perdió por poco margen. Eso sí es cierto. Perdón que yo lo diga así, pero No, estamos a casi 24 años de Claro. ese hecho, 25 pues. Entonces, no ganó, sí ganó Hendrix, apretadamente ganó. Y bueno, pues fue el gobernador del estado. Pues uno de los problemas que no tenían estructura electoral en el PRD en ese tiempo, y lógicamente el partido seguía con su misma estructura, no solamente electoral, sino de proselitismo, de movilización, a través de los seccionales, a través de los de manzana y a los de calle. O sea, había una estructura para movilizar al electorado y lógicamente conseguir los votos requeridos para el triunfo electoral. Sí, creo que fueron como 8 puntos de diferencia. ¿Sí? Algo así como 36% don Oficialmente. Gastón, 44% Joaquín Hedges. Era la contienda más cerrada hasta Sí. entonces. De la historia del Y PRI. un susto muy fuerte para el PRI, porque Cancún ya había dado ya ejemplos ya de insubordinación, ¿no? En el 96, el primer distrito local se pierde en Cancún. Antonio Rico lo gana. Y el PAN queda muy cerca de Rafael Ávila. El PAN, 3,000 además. 3,000 votos no es nada. Sí. Francisco López Mena fue candidato del PAN, ¿no? En el 99. En el 99. 17% de votos. Sí. No representó. Ya estamos en la recta final del programa. Vamos a hablar del presente. Sí, Raúl Santana Mastarrachea hoy por hoy vive muy tranquilamente. Así lo creo yo, pues de acuerdo a lo que sé. Vive en Bacalar. Pertenece o fundó una asociación. Se llama Bacalar décimo. Asociación Civil Bacalar Municipio 10 Municipio AC. 10, Municipio 10 AC. Y se ha dedicado con esta asociación a defender pues muchas de las cosas que suceden en Bacalar y tratar de que se recomponga, ¿no es así? Efectivamente, bueno, yo fui diputado por Bacalar del 87 al 90 en la quinta legislatura del estado, ¿no? Con Miguel Borges Martín. Bacalar siempre fue para nosotros una aspiración de vida, ¿no? Y bueno, en el 2010, un grupo de ciudadanos políticos de Bacalar, nos invitamos para formar un movimiento ciudadano en pro del municipio de Bacalar, que durante 37 años había quedado rezagado Bacalar, porque fue uno de los 8 municipios que se propuso en 1974 para haber en el estado, y se crearon 7 municipios. El único municipio que no se creó en 74 fue Bacalar,
Y pasaron 37 años. Se creó el municipio de Solidaridad y se creó el municipio de Tulum, y Bacalar había quedado rezagado. Entonces hubo un movimiento político en 2010 para, pues de alguna manera, presionar a las autoridades, y participaron todos los grupos políticos para lograr la creación del municipio. Era la parte final del gobierno de Félix González Canto, y todavía no ingresaba al gobierno Roberto Borges. Entonces era un momento fundamental, y entonces presionamos y se tomó el Congreso del Estado, hubieron negociaciones, se creó el municipio, hubo voluntad política del gobernador. Ese grupo de ciudadanos, a los cuales nos acusaron de todo, que éramos muy ambiciosos y que éramos unas personas que queríamos el municipio para tener los cargos públicos, nosotros decidimos que cuando ya se crea el municipio, retirarnos de la vida pública, y formamos una asociación civil que fungiera, haga de cuenta, como una contraloría social a los gobiernos municipales. Y se inició con Francisco Flota Medrano el Consejo Municipal, o sea, 2 años de Consejo Municipal, como Consejo Municipal, y nosotros colaboramos de fuera honorariamente con Francisco Flota para iniciar el programa de desarrollo urbano, el programa de ordenamiento ecológico local, y buscar que se reglamentara el uso de la laguna, en fin, de que hubiera un despertar, de recuperar el tiempo para que Bacalar armónicamente se desarrollara. Francisco Flota fue un buen presidente municipal del Consejo. Organizó la administración, en el cual decidió que el 33% de los recursos que tuviera el municipio pues fuera para nómina, el otro 33% fuera para servicios públicos y el otro 33% para obra pública. Entonces era un equilibrio que en ese momento tuvo el primer despertar de Bacalar. Sin embargo, ese régimen, digamos, de organización, pues no se siguió, y entonces hubieron acciones del gobierno del Estado y del gobierno federal incluso, en las cuales pues prácticamente se privatizó la laguna de Bacalar. En 2013, Roberto Borges pide a la SCT federal que el claro de agua de la laguna de Bacalar se concesionara a la Picro de Quintana. ¿Qué es esto? Que el claro de agua es el agua de la laguna. Pues porque el objetivo de ese gobierno era construir hoteles flotantes, palafitos como se llama, y eso venía a dar al traste con las cuestiones de una cuenca hídrica lagunar muy frágil, y por lo tanto la asociación civil pues se fue en contra de esa decisión, buscando la cancelación de ese acuerdo de la SCT hacia la PICA. Y como esa, hubieron otras decisiones que nosotros consideramos lesivas hacia el buen desarrollo de Bacalar, y empezamos de manera institucional a pedir, a demandar, a gestionar que las decisiones políticas de los gobiernos fueran a favor y no en contra del nuevo municipio, hasta llegar a nuestros días, en donde pues prácticamente la laguna de Bacalar está en crisis, en riesgo. El hábitat natural de la laguna se ha deteriorado mucho, y estudios de la maestra María Luisa Falcón, que es de Ecología de la UNAM, que le ha dado seguimiento al asunto de la laguna durante todos estos años, ha recomendado
de que haya un reglamento qué carga de la laguna puede aguantar. Sin embargo, ningún ayuntamiento ha hecho eso. Hemos recurrido a un gobierno de los que han transcurrido desde que se creó el municipio ha hecho algo al respecto, pero pues, es que nada más han tenido 2 alcaldes. O sea, Chepe pues, repitió y Alexander Cetinandi estuvo por 2, por eso estuvo por 2 periodos. Entonces han tenido prácticamente 2 alcaldes. En 10 años, 2 alcaldes. Así es. Entonces, pues prácticamente nosotros sentimos que no ha habido la voluntad política para crear los instrumentos que puedan, fortalecer la situación de la laguna de Bacalar. Por decirles algo, cuando se crea el municipio hay alrededor de 50 lanchas que dan servicio al turismo. Ahora hay 350. Entonces, la carga que tiene la laguna, además de los particulares que tienen lanchas, gran contaminación. Una gran contaminación. Y además, hoy que teníamos una reunión con unos amigos, nos dijo que en la zona de Bacalar y de Chulcán, y hay muchas personas que no entran a bañarse en la laguna porque salen con problemas de dermatitis por las cuestiones de la contaminación de la laguna. Estamos ya prácticamente sobre tiempo, tenemos un tiempo bien definido para el programa, pero sí, yo no me gustaría que terminamos el programa sin saber. Tengo entendido que ustedes le entregaron un pliego petitorio con solicitudes como esta a Carlos Joaquín cuando era gobernador, y se lo reiteraron al actual gobernador Amara Lezama. No ha habido respuesta. No ha habido respuesta. Nosotros el 10 de noviembre hicimos un documento del 2022, hicimos un documento para pedirle a la gobernadora temas fundamentales como esos de la laguna, no un pliego petitorio, sino unas demandas que hemos tenido sobre el desarrollo de Bacalar. Y el 19 de noviembre del 2022 le entregamos un documento. Ella comisionó a una persona de su gobierno para que se reuniera con nosotros, a la secretaria de gobierno, ¿no? A la secretaria de gobierno, Cristina Torres. Sin embargo, de esa fecha, ahora, que ya son prácticamente 7 meses, no ha habido ninguna respuesta, ninguna relación. Ningún seguimiento. Nosotros hemos insistido, hemos venido varias veces, tenemos los documentos en la mano. En su visión de estadista y como la experiencia que le antecede, secretario de gobierno, exdiputado, ¿eso significa que no hay un interés de la autoridad por salvaguardar esta grave contaminación y pues crisis que está pasando Bacalar? Claro, yo creo que falta voluntad política y falta de que el discurso se convierta en realidad, porque hemos tenido ya 8 gobernadores. Han sido 50 años de que Quintana Roo quiere no solamente que haya mayor igualdad, mayor desarrollo, de que se acabe con la pobreza y la marginación en el campo, que hayan actividades turísticas que fortalezcan a todos los niveles de la sociedad, sino también a que los recursos naturales que tiene Quintana Roo puedan ser puedan ser sostenibles, claro, que puedan servir, porque de seguir con esta contaminación, la laguna de Bacalar... No, y crisis de salud puede haber. Exactamente, en 5 años se convertiría la laguna de Bacalar en lo que se llama un charco de agua, en donde nadie podrá bañarse ni utilizarla para el turismo. Entonces, estamos en emergencia. Le pusimos una SOS el día lunes 5 de junio, del día de celebración del medio ambiente, y lo decimos ahorita. Estamos en un momento en donde las autoridades tienen que asumir su compromiso de que el mayor bien natural que tiene Bacalar es su laguna. Y si no la protegen, se los va a acabar. Chávez, descuidamos. Pues ha sido un privilegio ver de nuevo al profesor Raúl Omar Santana Bastarrachea. Y bueno, pues muy activo con un tema del medio ambiente
tan importante, la laguna de Bacalar tan frágil, y bueno, que debe de no solo preocuparnos, sino de ocuparnos a todos, no solo a los políticos, sino a la sociedad, principalmente a los que viven en Bacalar, y pues qué bueno que están haciendo algo muy importante. Pues yo creo que sí están ocupados, porque ya han estado manifestándose, el 5 de junio se manifestaron, han estado participando, en febrero cuando fue el aniversario de Bacalar, se manifestaron también. Hay acciones. O sea, sí hay acciones ciudadanas, lo que hace falta es una respuesta del gobierno. Y pues yo también siento un gran privilegio después de muchísimos años. Pues yo tenía 18 años cuando conocí al profesor Raúl Santana Bastarrache, en aquellas épocas de mis lides juveniles. Y la verdad es que un orgullo poder platicar esa lucidez que tiene, esa gran apertura para hablar de temas de esta índole. Nos hace sentir muy bien. Yo hablo a nombre del Grupo Contrapunto, Cancún Channel, Contrapunto Noticias y Chetumal TV. Gracias, profesor. A ustedes muchas gracias, y la verdad un tema fundamental también en Bacalar es que las calles que desembocan en la laguna están en manos de particulares. Y eso ha sido un problema permanente. La gente de Bacalar dice, vivimos en Bacalar pero sin laguna. Esa es la expresión de la gente, de los habitantes de Bacalar. No puede ser que la laguna esté en manos privadas, porque además de las calles, también el lecho lagunar está concesionado. Y de lo que nosotros sentimos, eso está haciendo un gran daño al desarrollo integral. Con eso cerramos. Muchas gracias por estar aquí en Mesa Política Cónclave Quintana Roo. Para todo Quintana Roo, para todo México. Nos vemos en la próxima.